Tula, el perdón. Yo creo que todos hemos hecho algún contrato en nuestra vida, hemos firmado alguna situación y en términos legales se especifica en un contrato todas las obligaciones y los derechos que tenemos. Así contrates un celular, así compres alguna cosa, un bien, un carro, pero siempre hacemos contratos. Y en términos legales existe un término que se llama contratos leoninos. Estos contratos leoninos, ¿a qué se refieren? Se refiere a que los derechos solamente son de una parte, no de ambas partes. Y las obligaciones son de otra parte. O sea que el contrato leonino está cargado de beneficios para solamente una de las partes. Y yo te pregunto, ¿tú firmarías algo con otra persona en la cual tú no salieras beneficiado, sino que la otra persona saliera nada más beneficiada? Digamos que tú compraras algo que tiene un costo de 5,000 pesos, pero la realidad es que vas a terminar pagando 50,000 pesos. Y yo te pregunto, ¿tú firmarías eso? Claro que no, ¿verdad? Claro que no firmarías algo que no te conviene. Y tú firmarías algo que ambas partes estuvieran en igualdad de circunstancias. Pero, ¿qué es lo que pasa con respecto a el perdón? ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? En términos generales dice que Dios nos perdonó, Él nos perdona de nuestros pecados por por Jesucristo, porque nos lava con su sangre, porque Él ya pagó el precio y nosotros somos perdonados. Hasta ahí todo va muy bien en este contrato que tenemos con Dios. Pero nosotros como seres humanos, como hijos de Dios, a veces somos leoninos con Dios. ¿Y por qué lo digo? Con referencia a este ejemplo que yo les decía de un contrato leonino. El contrato leonino que hacemos con Dios es que Él nos perdone porque hemos sido malos, porque nos hemos arrepentido, porque ya cambiamos nuestra mala manera de vivir. Pero, ¿qué creen? Nosotros no perdonamos la falta que nos hicieron, no perdonamos la infidelidad, no perdonamos la agresión, no perdonamos a nuestro hermano, a nuestra hermana, a nuestra pareja, a nuestros hijos, y vivimos toda la vida cargando esa situación. ¿Y por qué Dios nos tiene que perdonar a nosotros y nosotros no perdonamos a los demás? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios y vamos al libro de Primera de Juan, en el capítulo 1, versículos 9 y 10. Le repito, Primera de Juan, capítulo 1, versículos 9 y 10. Y dice así, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Qué hermosa palabra nos dice hoy el Señor en esta noche, que reflexionemos en ella, porque si la analizamos estos dos versículos nada más, nos habla de palabras tan importantes como es la confesión, el confesarle nuestros pecados a Dios. Habla de otra palabra importante que es el pecado, habla también de que Él es fiel, que Él es justo, que Él nos perdona, que Él nos limpia todos nuestros pecados, nos limpia toda nuestra maldad. Y aparte, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso. Recordemos que la palabra de Dios dice que no hay uno solo justo. Todos pecamos, todos fallamos, todos hemos fallado en el pecado, en el pasado, y todos fallamos en el presente. Entonces, mis amados hermanos, aquí, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros confesamos nuestros pecados? Cuando los confesamos, nosotros buscamos el arrepentimiento, el estar genuinamente
arrepentidos. Cuando nosotros confesamos, es que admitimos que hemos pecado. Cuando tú reconoces, cuando yo reconozco que hemos pecado, hay una parte auténtica en nuestro corazón, pero de eso tenemos que pasar a abandonar el pecado. No nada más es decir, sí he pecado, sino también tiene que haber algo, lo decíamos en la mañana, tiene que haber ese arrepentimiento genuino para poder abandonar esos hábitos que nos alejan de Dios. Si confesamos el pecado, nosotros estamos diciendo lo mismo que Dios piensa acerca del pecado y Dios nos perdona. Nosotros tenemos que ver en la Biblia qué es lo que dice Dios del pecado. Fíjense la opinión que tiene Dios del pecado y de lo que hacemos nosotros cuando confesamos. Ahí mismo en primera de Juan, en el versículo 7, dice: pero si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si andamos nosotros en sus caminos, si andamos nosotros en su palabra, si nosotros estamos buscando día a día, si estamos buscando en todo momento, si le estamos pidiendo al Espíritu Santo, Espíritu Santo, revélame en qué estoy haciendo mal, qué no le gusta a Dios que haga. Dios te va a revelar, el Espíritu Santo te va a revelar, y dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y si tenemos esa comunión unos con otros, entonces va a haber esa revelación de que estamos fallando en algo con los demás. Cuando nosotros confesamos que hemos pecado, también debemos de entender que nosotros tenemos relaciones interpersonales y que en esas relaciones interpersonales le hemos fallado a otras gentes, pero también nos han fallado. Pero si el que es nuestro Padre nos ha perdonado completamente todo, hermanos, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? ¿Quiénes somos nosotros? Vamos a ver en Colosenses capítulo 2, versículos 13, que dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Nosotros andábamos muertos. ¿Por qué no perdonamos? El tema de hoy es el perdón. Ya eres perdonado por Dios cuando aceptaste a Jesucristo. Ya te perdonó todo, y lo vamos a ver en un pasaje de Mateo, en el versículo 18, que dice, capítulo 18, versículos 21, 18, 21, que dice: entonces le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Por qué dice Jesús esta declaración tan importante? Porque si Él nos ha perdonado, Él nos da la instrucción. No solamente 7, sino 70 veces 7. O sea, tienes que tener un corazón humilde, un corazón que no guarde rencor. Es muy difícil entrar en este proceso de perdón. Es muy difícil entrar en este proceso de acordarme lo que me hicieron, dónde me fallaron, dónde me engañaron. Y más en estos tiempos que estamos en una época donde filosofías, donde nuevas escuelas, tendencias, hablan mucho del yo, hablan mucho del humanismo, hablan mucho del valgo yo primero, y lo demás se queda a un lado, y soy primero yo y primero me amo yo. Pero aquí la Biblia, ¿qué nos enseña? A perdonar. ¿Qué nos dice Jesús? Yo ya te perdoné. Ahora tú debes de perdonar genuinamente. Como les comento, no es fácil perdonar.
No es fácil perdonar cuando en una relación no ha funcionado. No es fácil perdonar una infidelidad. No es fácil perdonar golpes. No es fácil perdonar abusos. No es fácil perdonar engaños. Pero aquí no nos habla de qué sí puedo perdonar y qué no puedo perdonar. Debo perdonar todo. Y no por esa persona, sino por amor a Dios. Porque estando nosotros en Cristo Jesús, estando en la luz, vamos a estar en comunión con los demás hermanos. Aquí adelantito este versículo de Mateo 18 nos habla de los dos deudores, donde habla en una parábola. Jesús nos dice de una persona que va a meter a la cárcel a su siervo y él le implora perdón y lo perdona. Pero saliendo él se encuentra él a un amigo que le debía y él sí lo mete a la cárcel. Así nosotros nos vemos con nuestros hermanos, con nuestras parejas, con nuestros hijos, que no los perdonamos. A nosotros ya nos perdonó Dios, pero nosotros no queremos perdonar a los demás. ¿Y cómo estamos viviendo? ¿Cómo estás viviendo? Yo te pregunto eso el día de hoy. ¿Cómo estás viviendo el día de hoy? Si ya te sientes como hijo de Dios perdonado de todo lo que has hecho, cuando le imploras ese perdón, cuando le ruegas perdón, pero ¿qué pasa en tus relaciones cuando tú no perdonas? Vamos a ver qué dice la Biblia en Efesios 4:32, que dice: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. No dice este versículo, mis amados hermanos, hermanas, en Efesios 4:32, no dice, si no te engaña, lo perdonas. Si no te hace esto, lo perdonas. Pero si te hace eso, no lo perdones. Eso no dice. Nada más dice, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros, a nosotros en Cristo Jesús. La instrucción es muy clara, hermanos. Y este tema es un tema que tenemos que estar en constante oración, en constante comunión con Dios, con el Espíritu Santo, para decirle, Señor, no puedo perdonar. Mi corazón está entristecido, mi corazón está dolido, mi corazón está entenebrecido por este rencor, por esta situación que me hicieron y no lo puedo perdonar. Pero simple y sencillamente, cuando vas de rodillas ante el Señor y le estás pidiendo constantemente, Señor, ayúdame a perdonar esto, ayúdame a perdonar a mi hermana, a mi hermano, ayúdame a perdonar a mis padres, a lo mejor mis padres ya murieron y sigo no perdonándolos. Ellos ya a lo mejor están con el Señor, pero ya no están aquí presencialmente. Pero nosotros seguimos cargando ese lastre de falta de perdón. Y eso no es lo que quiere Dios con nosotros. Así de sencillo, Efesios 4:32. Antes ser benignos unos con otros. Tenemos que regresar bien. Si nos hacen mal, hay que regresar bien. Hay que ser buenos unos con otros. Es que me hizo esto, es que me hizo el otro. Nosotros llevamos esa queja delante de Dios y le decimos, mira, todo lo que me han hecho y por eso quiero que le vaya mal a esa persona. Pero no es así, mis amados hermanos. Cuando tú pones tu corazón delante de Dios y le dices, esta es mi debilidad y no puedo perdonar eso que me hicieron. No puedo perdonar el alejamiento de mi esposa, no puedo perdonar el alejamiento de mi esposo, no puedo perdonar esa infidelidad, no puedo perdonar esos golpes, no puedo perdonar todo lo que me ha hecho y se merece que esté en esa condición. Nos volvemos jueces, mis amados hermanos, cuando nosotros empezamos a creer que nosotros podemos manejar el sí lo perdono o no lo perdono. Es claro la palabra de Dios cuando nos dice ser misericordiosos, ser buenos, perdonándonos unos a otros. Y te lo marca muy
perfectamente, muy puntualmente, dice, como Dios también te perdonó. Cuando tú entiendes que Él te perdonó primero, nada más acuérdate cuando andabas en pecado. Acuérdate cuando todavía no conocías al Señor. Acuérdate esos falsos caminos que creías que te iban a llevar a algo bueno y te estaban llevando a la perdición. Y recordemos que pecado es desde mentir hasta matar, hasta desear lo que no es tuyo, robar, todo lo que es perdón, todo lo que dice Dios que no le gusta, la infidelidad, el adulterio, todo eso, lo que estábamos acostumbrados a hacer en esa antigua religión que teníamos la mayoría. Creíamos que estábamos bien, pero estábamos pecando constantemente. Mis amados hermanos, hoy que es viernes de oración, es un día perfecto para poner en manos de Dios nuestro corazón y que veas que te redarguya el Espíritu Santo, que te lleve el Espíritu Santo a ese arrepentimiento, pero también presenta delante de Dios esta noche cada una de esas cosas que vengan a tu memoria, todo eso que tú piensas que es imperdonable, todo eso que tú te juraste y tú dijiste, yo no voy a perdonar a esta persona, yo no voy a perdonar a mi líder, a mi pastor, yo no voy a perdonar a mi hermano de esa iglesia, yo no voy a perdonar esta situación que me hicieron en el trabajo, yo no voy a perdonar esta situación que viví de niño, yo no voy a perdonar este abuso físico, esa violación, yo no voy a perdonar esa situación en la que me metieron mis padres, ese divorcio de mis padres, esa situación, ese engaño. Pídele a Dios que te revele qué parte en tu corazón está triste, qué parte no puedes perdonar hasta el día de hoy, porque Él es fiel. Y si dice su palabra que Él te perdonó primero, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Y no es porque gane esa persona que te lo hizo, a lo mejor ya no tienes relación con esa persona, a lo mejor ya se fue de este mundo, a lo mejor ya Dios te puso en otra situación y ya no lo ves o ya no la ves. Pero es importante que te liberes, hermano. Es importante que vivas en libertad. Es importante que andes en esa comunión con Dios, que andes tranquilo, que andes en paz, que no traigas ese saco de resentimiento. Y resentimiento quiere decir volver a sentir. Me hicieron daño, me dolió y lo sentí. Y pasan los años y vuelvo a sentir eso y se llama resentir, volver a sentir. Y eso no quiere Dios para ti. Dios quiere que este día seas libre, así como Él te perdonó, porque eres un hijo, eres una hija preciosa de Dios y que te ama y que te dice a ti, tú que estás esperando esa palabra, te amo, hijo. Así Él quiere que perdones este día. Entonces vamos a iniciar esta noche, mis amados hermanos, con este culto de oración, agradeciendo a Dios por todas las cosas y vamos a pedirle a nuestro hermano Tomás Melchor que abra su micrófono, por favor, para iniciar